Este 17º numeral del volumen 11, que tiene como título Cómo en todas las cosas Jesús nos demuestra su amor. La verdadera santidad está en hacer la divina voluntad y en reordenar todas las cosas en Jesús. Pues esta joya espiritual se abre como una de esas confidencias en que Jesús no solo instruye, sino que descorre el velo sobre la textura misma de la existencia. Lo que aquí aparece no es una enseñanza aislada sobre el amor divino, ni una simple exhortación moral a corresponder mejor a la gracia, sino una revelación mucho más honda. Toda la vida de la criatura está envuelta, penetrada y sostenida por un incesante movimiento de amor que desciende de Dios hacia ella. El alma es colocada ante una verdad que casi abruma por su amplitud. Nada hay en su interior, ni en cuanto la rodea, que no venga acompañado por una iniciativa amorosa del Creador. El sol, el aire, el latido, el pensamiento, el movimiento, la palabra, todo lleva escondida una secreta pronunciación divina, como si la creación entera fuese un inmenso tejido de voces que repiten sin cesar el mismo estribillo eterno: te amo, te amo, te amo. Sin embargo, el pasaje no se detiene en la contemplación admirada de ese amor difuso en todas las cosas. El Señor conduce enseguida a una enseñanza aún más alta, propia del reino de la divina voluntad y de la nueva vida en el querer divino. Si todo en Dios está ordenado para la criatura, con sabiduría, medida y ternura infinitas, también la criatura está llamada a entrar en ese mismo orden, no ya viviendo para sí, ni recogiendo desordenadamente las impresiones de la vida, sino reordenándolo todo en Jesús y para Jesús. Aquí la santidad deja de presentarse principalmente como acumulación de actos virtuosos tomados por separado y aparece en su centro más puro y decisivo. La verdadera santidad consiste en hacer, en respirar, en abrazar, en abismarse, en sumergirse en la divina voluntad, porque sólo ella establece en el alma el orden divino, la justa relación entre el Creador y la criatura, la restitución de todas las cosas a su principio y a su fin. Por eso, este numeral posee una importancia singular. En él se abrazan dos grandes corrientes que atraviesan todo el libro del cielo. Por una parte, la manifestación conmovedora y universal del amor de Jesús, que alcanza a la criatura en cada instante
y por todos los caminos. Por otra parte, la llamada a responder no con afectos pasajeros, ni con esfuerzos dispersos, sino entrando en la forma de vida que corresponde a ese amor, esto es, en la vida ordenada, unificada y transformada por el fiat divino. Así, el alma no solo reconoce que todo le habla del amor de Dios, sino que aprende a devolverlo todo a Dios, reordenando cada cosa en Él hasta que su existencia entera llegue a ser una respuesta viva, continua y armoniosa al amor sin medida con que ha sido amada desde siempre. Encontrándome en mi habitual estado, brevemente, el bendito Jesús ha venido y me ha dicho: Esta breve declaración inicial encierra una densidad espiritual inmensa. No es una mera indicación circunstancial ni un simple modo de introducir la locución de Jesús. Es en realidad el umbral de una pedagogía divina. Cuando Luisa dice que se encontraba en su habitual estado, no está aludiendo solo a una condición pasajera del alma, sino a esa disposición interior ya conocida por el Señor, donde la criatura queda como recogida, desprendida de lo exterior y puesta en actitud de recibir una manifestación que no nace de su iniciativa, sino de la condescendencia amorosa de Cristo. Antes de hablar, Jesús la encuentra ya situada en una pobreza expectante, en una disponibilidad que no se fabrica, sino que se ofrece. También resulta muy significativa la expresión brevemente: el bendito Jesús ha venido. Esa brevedad no disminuye la intensidad de la visita, al contrario, la hace más preciosa. En el lenguaje místico del libro de cielo, una venida brevísima del Señor basta para abrir abismos de luz, dejar una enseñanza decisiva o imprimir en el alma una huella que luego requerirá largas páginas para ser apenas expresada. Jesús no necesita prolongarse exteriormente para comunicar mucho. Le basta un toque, una palabra, una mirada, para condensar en un instante una verdad inmensa. De ahí que este comienzo ya disponga el ánimo a no medir la importancia del pasaje por la densidad sensible de la presencia, sino por la profundidad de lo que esa presencia viene a revelar. Además, el modo en que Luisa nombra a Cristo, el bendito Jesús, no es una fórmula decorativa. Hay en esa expresión una vibración afectiva y adorante que deja ver cómo toda aparición suya es recibida como bien
como gracia, como visita que santifica. No se trata solo de Jesús que habla, sino de Jesús contemplado como fuente de bendición, como aquel cuya sola presencia ya trae consigo luz, orden y vida. Esa manera de nombrarlo prepara discretamente el contenido del numeral, porque el alma que reconoce a Jesús como el bendito por excelencia está ya en camino de comprender que todo cuanto recibe de él, incluso cuando la hiere, la humilla o la desinstala, procede siempre de una corriente incesante de amor santísimo. Así, esta frase inicial, aparentemente sobria, introduce ya uno de los ritmos más propios del reino de la divina voluntad. La criatura está en su lugar de espera y Jesús viene. El alma no domina la hora, no provoca la visita, no organiza la manifestación. Permanece más bien en ese estado de disponibilidad, donde el querer divino puede instruirla y reordenarla. Desde el comienzo, por tanto, el numeral deja entrever que toda la vida espiritual auténtica nace de esta relación justa. La criatura se dispone, Jesús toma la iniciativa, y de esa primacía amorosa del Señor brota luego toda verdadera enseñanza, toda verdadera santidad y todo verdadero orden en el alma. Hija mía, algunas veces permito la culpa en alguna alma que me ama para estrecharla más fuertemente a mí y para obligarla a hacer cosas mayores para mi gloria. Porque por cuanto más le doy, permitiendo la misma culpa para enternecerme más de sus miserias y para amarla mayormente colmándola de mis carismas, tanto más la obligo a hacer cosas grandes por mí. Estos son los excesos de mi amor. Hija mía, mi amor por la criatura es grande. Mira cómo la luz del sol invade la tierra. Si tú pudieras deshacer esa luz en tantos átomos, en aquellos átomos de luz oirías mi voz melodiosa, que te repetirían uno tras otro. Te amo, te amo, te amo. De modo que no te darían tiempo para numerarlos, quedarías ahogada en el amor. Y en realidad te amo en la luz que llena tus ojos, te amo en el aire que respiras, te amo en el murmullo del viento que llega a tus oídos, te amo en el calor y en el frío que siente tu cuerpo, te amo en la sangre que corre en tus venas, te amo en el latido de tu corazón, te dice mi latido. Te amo, te repito, en cada pensamiento de tu mente. Te amo en cada movimiento de tus manos, te amo en cada paso de tus pies, te amo en cada palabra, porque nada sucede dentro y fuera de ti si no concurre un acto mío de amor hacia ti, así que un te amo mío no espera al otro, y de tus te amo, ¿cuántos son para mí? Esta, declaración de Jesús se abre con una afirmación que exige gran delicadeza en su comprensión. Porque el Señor no está exaltando la culpa ni presentándola como bien, sino mostrando hasta dónde puede llegar la soberanía de su amor cuando se inclina sobre la miseria de una criatura que lo ama. La culpa
en cuanto desorden, jamás procede de la santidad divina. Pero el Señor, sin ser autor del mal, puede permitir que el alma experimente su fragilidad para arrancarla de toda seguridad en sí misma, para hacerle tocar con mayor verdad su necesidad de Él y para estrecharla más fuertemente a su sagrado corazón. Así que aquí aparece una de las leyes más conmovedoras del obrar divino. Allí donde la criatura solo vería ruina, humillación o motivo de desánimo, Jesús sabe introducir una operación más profunda, transformando la experiencia de la propia miseria en ocasión de mayor dependencia, mayor gratitud, mayor docilidad y por tanto de una entrega más grande a su gloria. No ensalza la caída, ensalza la victoria de su misericordia sobre aquello que humanamente parecía solo causa de vergüenza. Por eso Jesús añade enseguida que estos son los excesos de su amor. La expresión es densísima. Jesús no se contenta con perdonar desde lejos, ni con restablecer al alma de un modo puramente jurídico o exterior. Va más allá. Se enternece de sus miserias, la colma de carismas y la obliga amorosamente a cosas mayores por él. Es decir, el perdón divino no se limita a cancelar una deuda, sino que inaugura una nueva responsabilidad de amor. Cuanto más el alma ha experimentado que todo en ella era indignidad sostenida y rescatada por la misericordia, tanto más queda interiormente urgida a no vivir ya para sí, sino para aquel que la ha amado hasta el exceso. Aquí se advierte una didáctica muy propia del libro de cielo. Jesús no solo repara, sino que reordena. No solo levanta, sino que reorienta. No solo consuela, sino que reconduce a la criatura a un nivel más alto de correspondencia. La miseria, visitada por el amor, deja entonces de ser simple recuerdo doloroso y se vuelve materia de humildad fecunda, de confianza purificada y de entrega más plena al divino querer. Después, el texto se ensancha admirablemente y pasa de la miseria del alma al océano del amor, que la envuelve por todas partes. Jesús toma la luz del sol como imagen de una comunicación amorosa incesante. Si esa luz pudiera deshacerse en átomos, dice Jesús, en cada uno resonaría un te amo. La imagen es de una belleza inmensa, porque muestra que la creación no es un escenario neutral, ni un simple conjunto de realidades puestas ante la criatura, sino una irradiación continua de la caridad divina. La luz no solo ilumina,
habla. El aire no solo sostiene la respiración, ama. El viento no solo toca el oído, lleva una voz. Todo se convierte en lenguaje del amor eterno. De este modo Jesús enseña que la criatura vive sumergida en una red infinita de actos divinos, en una circulación amorosa que la precede, la acompaña y la penetra sin cesar. No hay instante vacío, no hay espacio neutro, no hay movimiento desprendido de esta secreta iniciativa de Dios. La enumeración que sigue posee un ritmo casi envolvente, como si Jesús quisiera cercar dulcemente al alma por todos los costados, para que comprenda que no existe rincón alguno de su vida abandonado a sí mismo. Luz, la luz que llena los ojos, el aire que se respira, el murmullo del viento, el calor y el frío que siente el cuerpo, la sangre que corre por las venas, el latido del corazón, los pensamientos, los movimientos de las manos, los pasos de los pies, las palabras pronunciadas, todo está acompañado por un acto suyo de amor. Aquí la doctrina se vuelve de una hondura decisiva para la vida en el reino de la divina voluntad. Jesús no describe solamente una presencia general de Dios en sus criaturas, sino una concurrencia amorosa en cada acto, una cercanía operante y continua que sostiene la existencia entera. La criatura no es amada solo en ciertos momentos altos de oración o de consuelo, sino en cada vibración de su vivir. El alma que comprende esto empieza a mirar toda su realidad de otro modo, ya no como una suma de actos propios a los que Dios se añade de vez en cuando, sino como un tejido entero, sostenido, penetrado y reclamado por el amor divino. Hay aquí además una llamada implícita a la reciprocidad, y quizás sea esta la herida más dulce del pasaje. Jesús no enumera sus te amo para deslumbrar solamente, sino para despertar la respuesta. Después de envolver al alma en la conciencia de un amor incesante, formula la pregunta que atraviesa el corazón: ¿y de tus te amo, cuántos son para mí? La cuestión no es cuantitativa en sentido vulgar, como si Cristo exigiera una contabilidad afectiva, sino ontológica y espiritual. ¿Cuánto de la vida de la criatura vuelve realmente a Él? ¿Cuánto de lo que piensa, siente, dice, desea y hace ha sido reordenado en Jesús y para Jesús? Porque si todo en el alma está sostenido por actos divinos de amor, entonces la verdadera justicia del amor consiste en que todo vuelva a Él, en reconocimiento, en oblación
y en correspondencia. Y aquí se toca ya de lleno la segunda parte del numeral, aunque todavía no haya sido pronunciada expresamente en este enunciado de Jesús. ¿Y cuál es? Que la verdadera santidad está en hacer la divina voluntad y en reordenar todas las cosas en Jesús. Este largo cántico del te amo no es sólo una efusión afectuosa, es la preparación de una doctrina, de una ciencia. Jesús está mostrando que toda la vida humana se encuentra por parte de Dios ya visitada, ya alcanzada, ya rodeada por el amor. Lo que falta es que la criatura deje de vivir dispersa, apropiándose de lo recibido como si fuese suyo, y comience a devolverlo todo al centro. Reordenar todas las cosas en Jesús significa precisamente esto: tomar conciencia de que nada es independiente de Él y por tanto reconducir pensamientos, afectos, sentidos, movimientos y palabras a la unidad del querer divino. Allí el alma ya no responde con algunos actos aislados de devoción, sino con una reorganización entera de su existencia bajo el señorío del Fiat Supremo. En esta perspectiva, la pregunta de Jesús adquiere una gravedad luminosa. No pregunta solo por palabras de amor, sino por una vida que se vuelva respuesta. Quiere que el latido del hombre responda al latido divino, que el pensamiento humano se deje ordenar por la luz eterna, que los pasos del alma ya no caminen al azar de su propio querer, sino en el orden santo del querer de Dios. De ahí que el numeral es una convocación altísima al reino de la divina voluntad. El Señor revela cuánto ama para mover al alma a entrar en el orden de ese amor. El Señor descubre la infinitud de su te amo para suscitar una correspondencia que no sea fragmentaria, sino total. El Señor hace sentir la invasión amorosa de su presencia para preparar una vida donde todo quede reordenado en Él. Así, el alma comprende poco a poco que su pobreza no consiste solo en ser limitada frente a un amor infinito, sino en haber respondido con demasiada estrechez a una donación sin medida. Y al mismo tiempo descubre que no se le pide igualar a Jesús por sus propias fuerzas, cosa imposible, sino dejar que la divina voluntad haga en ella esa respuesta que ella sola nunca podría producir. Esa es la gran enseñanza escondida en esta declaración de Jesús. Cuanto más el alma advierte que todo en ella está precedido por el te amo de Dios, tanto más debe renunciar a la dispersión de su querer humano y entrar en ese querer divino, que es el único capaz de devolver a Jesús una correspondencia digna de Él. Solo allí
los pocos te amo de la criatura dejan de ser pobres fragmentos y comienzan a participar de la amplitud misma del amor eterno. Yo he quedado confundida, me sentía ensordecida dentro y fuera de mí por el te amo, a plenos coros de mi dulce Jesús, y mis te amo eran tan escasos, tan limitados, que he dicho: oh mi amante Jesús, ¿quién podrá jamás igualarte? Pero a pesar de todo lo que he dicho, parece que no he dicho nada de lo que Jesús me hacía comprender. La reacción de Luisa es de una finura espiritual muy grande, porque no responde al torrente del amor divino con apropiación, complacencia ni falsa seguridad, sino con confusión. Esa confusión no es turbación desordenada, sino estupor de un alma que ha sido alcanzada por una verdad demasiado grande para ser contenida dentro de las medidas ordinarias del pensamiento y de la palabra. Cuando el Señor le hace percibir que todo en ella y fuera de ella está penetrado por su incesante te amo, la criatura no puede ya sostener la ilusión de una correspondencia proporcionada. Queda, por decirlo así, desarmada ante la evidencia de un amor eterno que la precede en todo, la acompaña en todo y la sobrepasa en todo. Esa confusión es ya una gracia, porque destruye la secreta pretensión de creerse capaz de responder a Dios desde sí misma y dispone al alma a recibir una forma más alta de correspondencia. Por eso dice que se sentía ensordecida dentro y fuera de sí por el te amo, a plenos coros de su dulce Jesús. La expresión es bellísima porque muestra que el amor divino ya no le llega como una intuición aislada, ni como un pensamiento devoto, entre otros, sino como una totalidad sonora que la envuelve por completo, dentro y fuera, en su interioridad y en la creación, en la conciencia y en los sentidos, en la vida íntima del alma y en el contacto con el mundo. Todo se vuelve voz de Cristo, todo resuena, todo canta. Y esos te amo no aparecen como notas dispersas, sino como coros, es decir, como una multitud concorde, como una armonía innumerable en la que cada cosa creada y cada acto sostenido por Dios parece unirse a la proclamación de su amor. Hay aquí una percepción hondísima de lo que el libro del cielo enseña de continuo. La criatura vive inmersa en una circulación de amor divino que no cesa jamás, aunque habitualmente no la advierta. Precisamente por eso, al oír esa inmensidad coral, Luis advierte la pequeñez de sus propios te amo. No dice solamente que son pocos, sino escasos y limitados. Reconoce así no sólo la insuficiencia del número, sino la estrechez misma de la capacidad humana cuando intenta responder a un amor infinito, permaneciendo en el ámbito
de su querer creado. Este punto es decisivo. La criatura, mientras obra desde sus solas fuerzas, puede amar verdaderamente, pero ama siempre con medida, con interrupción, con pobreza. Jesús, en cambio, ama sin intervalo, sin estrechez, sin agotamiento. Y el alma que entra en la luz de esta desproporción no cae necesariamente en desaliento, entra más bien en la verdad. Comprende que el problema no consiste en esforzarse por competir con Dios, sino en dejar de apoyarse en sí misma para poder amar en Él, con Él y por Él. La exclamación que sigue: «Oh, mi amante Jesús, ¿quién podrá jamás igualarte?», pues es una exclamación que brota de esa verdad contemplada. No es una frase retórica, sino una confesión teologal. Nadie puede igualar a Jesús, porque en Él el amor no es simplemente una virtud o un acto, sino la irradiación misma de su ser divino humano, la efusión inagotable de su corazón unido al querer eterno. La pregunta, formulada de este modo, hace caer toda pretensión humana de autosuficiencia espiritual. Nadie podrá jamás igualarlo desde abajo. Nadie podrá reproducir por propia industria la inmensidad de su donación. Y sin embargo, en el horizonte del libro de cielo, esta imposibilidad no cierra el camino, sino que lo abre, porque justamente cuando el alma reconoce que no puede igualar a Jesús por sí sola, queda preparada para recibir el don inaudito de la divina voluntad, que hace posible una correspondencia ya no meramente humana, sino participada en el mismo obrar divino. La última observación de Luisa: parece que no he dicho nada de lo que Jesús me hacía comprender, es igualmente preciosa. Indica que la experiencia recibida excede las posibilidades del lenguaje, no porque sea confusa en sí misma, sino porque es demasiado rica, demasiado amplia, demasiado penetrante para dejarse traducir del todo en palabras humanas. Es la impotencia del lenguaje frente a una sobreabundancia de luz. Y aquí la verdad que es muy conveniente recordar en el primer volumen del libro de cielo, fechado en el año 1899, y concretamente los párrafos 156 al 157, Luisa nos hace esta confidencia. Luisa ahí anota: si bien el hablar de Jesús es poquísimo, apenas 4 o 5 palabras, y a veces aún una sola, rarísimas veces se extiende más. Pero en ese poquísimo hablar, cuánta luz pone en el alma. Me parece ver a primera vista un pequeño arroyo, pero viendo bien, en vez de un arroyo se ve un vastísimo mar. Así es, una sola palabra dicha por Jesús. Es tanta la inmensidad de la luz que queda en el alma.
que rumiándola muy bien descubre tantas cosas sublimes y provechosas a su alma, que queda asombrada. Yo creo que si se juntaran todos los sabios, quedarían todos confundidos y mudos ante una sola palabra de Jesús. Bueno, pues así pues la lengua se vuelve pobre, no por falta de sinceridad, sino porque la realidad recibida es más grande que el instrumento que intenta expresarla. Esta confesión preserva al texto de toda superficialidad, pues deja entrever que lo escrito no agota la experiencia, sino que apenas la bordea. En el fondo, Luisa declara que entre lo comprendido y lo dicho media una distancia inmensa. Y esa distancia misma da testimonio de la profundidad de la revelación recibida. El alma ha sido tocada por algo que la supera, y sus palabras quedan como restos humildes de una comprensión más vasta, que sólo puede ser plenamente poseída en la unión con el mismo Jesús. Y todo esto prepara admirablemente la afirmación siguiente del numeral sobre la verdadera santidad. Porque después de haber mostrado a Luisa la desproporción entre el amor divino y la respuesta humana, Jesús la conducirá al principio que resuelve esa indigencia: hacer la divina voluntad y reordenar todas las cosas en él. Es decir, el alma no debe permanecer aplastada ante la pequeñez de sus te amo, ni resignarse a una correspondencia siempre fragmentaria. Debe entrar en el querer divino, donde sus actos, tomados por el fiat, pueden quedar reordenados en Jesús y adquirir una amplitud nueva. Entonces la confusión inicial se convierte en umbral de una gracia mayor. La criatura primero reconoce que no puede igualarlo. Luego aprende que solamente en su querer puede comenzar a responderle de modo digno. Así, pues que estas palabras de Luisa, pues no solamente son una efusión afectiva, sino un paso decisivo en la pedagogía del reino de la divina voluntad. Jesús abisma al alma en la desmesura de su amor, para vaciarla de toda suficiencia propia y disponerla a recibir la única respuesta proporcionada, la que nace cuando el amor de la criatura queda asumido, ordenado y ensanchado dentro del mismo querer divino. La verdadera santidad está en el hacer mi voluntad y en reordenar todas las cosas en mí, así como yo tengo todo ordenado para la criatura. Así la criatura debería ordenar todas las cosas para mí y en mí, mi voluntad hace estar en orden todas las cosas. Estas palabras coronan el numeral, dándole su clave suprema. Porque Jesús pasa aquí del desbordamiento de su amor a la revelación del camino, por el cual la criatura puede responderle de manera verdadera. Después de haberla sumergido en la percepción de sus incesantes te amo, no la deja en un simple asombro afectivo,
como si bastara quedar herida por la ternura divina. La conduce inmediatamente al punto decisivo, esto es, al principio interior, que puede transformar toda la vida. La verdadera santidad está en abrazar su voluntad suprema y en reordenar todas las cosas en él. De este modo, el pasaje muestra con admirable claridad que el reino de la divina voluntad no consiste en una emoción elevada, ni en una devoción más intensa, sino en una reorganización total del ser bajo el señorío del fiat divino. La expresión verdadera santidad merece ser contemplada con toda su fuerza. Jesús no dice aquí simplemente que hacer su voluntad sea un elemento importante de la santidad, ni siquiera que sea su perfección más alta entre otras posibles. Lo presenta como su verdad misma, como aquello que la define en su raíz. Con ello arranca de una vez tantas concepciones todavía insuficientes de la vida espiritual, en las que la santidad podría parecer identificada ante todo con el brillo de ciertas virtudes, con la multiplicación de prácticas religiosas, con gracias extraordinarias o con obras visibles. Nada de esto constituye por sí solo su núcleo. La santidad verdadera comienza cuando la criatura deja de erigirse en principio de sí misma y consiente en que el querer divino se vuelva el centro, la norma, el impulso y el orden de toda su existencia. Allí ya no se trata de hacer muchas cosas para Dios, según una medida propia, sino de dejar que todo quede dispuesto por Dios, en Dios y para Dios. Por eso Jesús añade inmediatamente que esa santidad consiste también en reordenar todas las cosas en mí. Esta formulación es de una riqueza inmensa. No se refiere solo a corregir algunos desórdenes morales evidentes, ni únicamente a purificar ciertos afectos demasiado humanos. Habla de una operación más honda y más total. Reordenar todas las cosas, es decir, pensamientos, memorias, deseos, intenciones, afectos, sufrimientos, obras, palabras, movimientos, relaciones, hasta los más pequeños actos de la vida. Todo debe ser reconducido a Cristo como a su centro, a su medida y a su fin. El desorden profundo de la criatura no consiste únicamente en hacer el mal, sino en vivir fragmentada, dispersa, desviada de su verdadero eje, usando muchas veces realidades buenas sin devolverlas plenamente a aquel de quien proceden. Reordenar en Jesús significa, pues, sacar la vida de esa dispersión y devolverla a la unidad santa del querer divino. Enemigo del orden es una vida espiritualmente dividida,
aunque conserve aspectos buenos. Puede haber actos virtuosos, inclinaciones nobles, ejercicios piadosos e incluso generosidades sinceras que no estén plenamente reordenados en Jesús, porque todavía conservan el sello de una iniciativa propia, no del todo absorbida por el fiat. Por eso el Señor no se contenta con pedir a la criatura que haga cosas santas. Quiere que toda cosa, incluso la más mínima, recobre su puesto justo dentro de él. Solo entonces la vida deja de ser una sucesión de esfuerzos yuxtapuestos y comienza a convertirse en una respuesta unificada, íntegramente referida al querer eterno, al querer santísimo, al querer supremo. La frase siguiente ilumina todavía más esta doctrina. Así como yo tengo todo ordenado para la criatura, así la criatura debería ordenar todas las cosas para mí y en mí. Aquí aparece la reciprocidad querida por Jesús. Él declara que todo en su obrar está ordenado para el bien de la criatura. Nada en Dios es casual. Todo cuanto da, ilumina, sostiene o pide, está colocado con sabiduría perfecta en referencia al alma. La luz, el aire, el tiempo, las pruebas, las consolaciones, las esperas, las humillaciones, los auxilios visibles e invisibles, todo está ordenado por Él, con una finalidad amorosa. La criatura vive, por tanto, dentro de un universo divinamente dispuesto, dentro de una trama, donde el amor no actúa nunca sin orden, ni el orden sin amor. Lo que Jesús reclama es que el alma entre en esa misma lógica y haga de su vida una respuesta ordenada a la ordenación divina que la envuelve. Y esto cambia enteramente el modo de comprender la correspondencia. No se trata solo de devolver a Dios algunos actos religiosos, ni de reservarle ciertos momentos privilegiados. Se trata de que toda la existencia adquiera una orientación nueva. Así como Jesús lo dispone todo para la criatura debe aprender a disponerlo todo para Él y en Él. Para Él, porque Él debe ser el fin amado, reconocido y preferido en todo. En Él, porque fuera de Cristo todo reordenamiento resulta insuficiente, precario y todavía demasiado humano. Puede haber disciplina exterior sin verdadera reordenación interior. Puede haber corrección moral sin plena reintegración en el centro divino. Puede haber incluso fervor sin unidad profunda. Solamente en Jesús, esto es, solamente dentro de su divino querer, las cosas encuentran su lugar verdadero, su proporción justa, su orientación definitiva. Cuando el Señor asevera que mi voluntad hace estar en orden todas las cosas,
está pronunciando una sentencia capital. No dice simplemente que su voluntad enseña el orden o lo recomienda. Dice que lo hace estar. Es decir, la divina voluntad no es solamente ley exterior, ni solamente criterio para discernir, sino principio operante, principio obrante, que establece efectivamente el orden donde reina. Allí donde el fiat domina, las facultades del alma no quedan abolidas, sino armonizadas. Los afectos no quedan destruidos, sino purificados. La actividad no queda sofocada, sino colocada en su eje justo. La criatura no desaparece, sino que alcanza al fin su forma verdadera, porque deja de vivir descentrada. La voluntad divina no introduce rigidez, sino armonía. No impone una uniformidad muerta, sino una unidad viva, en la que cada cosa encuentra su puesto bajo la primacía de Dios. En este punto se comprende con mayor claridad por qué este pasaje pertenece tan hondamente al anuncio del reino de la divina voluntad. Jesús no está describiendo aquí una santidad común, entendida solamente como obediencia moral o como fidelidad piadosa. Está abriendo el horizonte de una vida en la que todo puede quedar interiormente reordenado por el fiat, de modo que la criatura ya no viva según las fragmentaciones, alternancias y dispersiones del querer humano, sino según la unidad luminosa del querer eterno. Esta es la novedad altísima del numeral. El amor inmenso de Jesús, que en la primera parte de esta joya espiritual se manifestó como un incesante te amo, difundido por toda la creación y por toda la vida del alma, ahora exige una respuesta proporcionada no en cantidad, sino en principio. Y ese principio no puede ser otro que la divina voluntad misma. Así, el texto realiza un movimiento admirable. Primero Jesús hace sentir a la criatura que todo en ella está envuelto por su amor. Después le enseña que la respuesta adecuada a esa invasión de amor no consiste en agitarse mucho, ni en intentar por sí misma una imposible igualdad, sino en entrar en el orden del fiat supremo. Solamente allí los pensamientos dejan de vagar sin centro. Solo allí los afectos dejan de repartirse desordenadamente. Solo allí las obras dejan de ser piezas aisladas y comienzan a integrarse en una totalidad orientada a Dios. La santidad verdadera aparece entonces como una unificación del alma en Cristo, una pacificación de sus potencias, una restitución de toda cosa a su lugar dentro del divino querer. En el fondo, este pasaje encierra una doctrina de
extraordinaria belleza. Jesús ama a la criatura con un amor total y ordenado, y desea de ella no una respuesta fragmentaria, sino una vida igualmente reordenada en él. El lenguaje de San Pablo sería recapitular en Cristo todas las cosas. Ese es el gran paso del reino de la divina voluntad. No limitarse a ofrecer a Dios actos dispersos de amor, sino dejar que la existencia entera quede asumida, alineada y vuelta a su centro dentro del fiat. Entonces la criatura comienza a vivir no ya desde la inconstancia de su propio querer, sino desde la estabilidad santa del querer divino. Y precisamente en ese tránsito se cumple lo que Jesús llama aquí con toda solemnidad, la verdadera santidad. Si recapitulamos este inmenso numeral, la verdad que nos ha dejado en el alma una impresión de inmensa ternura y al mismo tiempo de inmensa responsabilidad. Jesús no se limita a revelar que ama a la criatura, le hace descubrir que su amor la precede, la circunda y la penetra en todo, hasta el punto de que no hay respiración, latido, pensamiento, movimiento ni palabra que no esté sostenido por un acto suyo de amor. Todo cuanto la criatura es y todo cuanto vive aparece aquí bañado por ese incesante te amo divino, que no se interrumpe jamás. El alma queda así como anegada en una evidencia nueva. No vive abandonada a sí misma, no camina sola, no posee nada que no haya sido primero alcanzado por la delicadeza operante de Jesús. Pero precisamente porque la donación divina se muestra tan total, el numeral hiere con mayor profundidad el corazón, al poner de manifiesto la pobreza de la respuesta humana. Luisa queda confundida, ensordecida por los coros del amor divino, y descubre que sus propios te amo son escasos y limitados. En esa confesión se encierra una verdad de gran alcance. Mientras la criatura permanece apoyada en la medida estrecha de su querer humano, jamás podrá ofrecer a Jesús una correspondencia proporcionada a la inmensidad de su amor. No porque el amor humano sea falso, sino porque es pequeño, discontinuo y demasiado pobre para igualar una caridad que brota sin cesar del mismo corazón divino. De ahí que este pasaje no conduzca al desaliento, sino a una luz más alta. La criatura necesita ser introducida en otro principio de vida, en otra forma de amar, en otro orden interior. Y ese principio es justamente el que Jesús pronuncia al final del numeral, y lo pronuncia con una solemnidad que recoge y esclarece todo lo anterior. La verdadera santidad está en hacer
en abrazar, en respirar su voluntad y en reordenar todas las cosas en él. Ahí se encuentra la cumbre doctrinal del pasaje. La santidad no aparece ya como simple suma de virtudes, ni como brillo de actos devotos, ni como multiplicación de esfuerzos piadosos, sino como la entera reorganización de la existencia bajo el señorío del fiat divino. Reordenar todas las cosas en Jesús significa devolverle a Él su puesto de centro en todo, en los pensamientos y afectos, en las intenciones y obras, en los sufrimientos y alegrías, en lo interior y en lo exterior, en lo grande y en lo pequeño. El alma deja entonces de vivir dispersa y comienza a vivir unificada, recogida y reintegrada en su verdadero eje. Por eso este numeral pertenece de lleno a la revelación del reino, de la divina voluntad. No enseña solamente que Jesús ama mucho, ni únicamente que la criatura debe amar más. Enseña que toda la vida está llamada a entrar en el orden santo de su querer. Por de contado, el te amo divino, difundido en cada instante de la existencia, no es solo consuelo, es también llamada a una reciprocidad nueva, a una correspondencia que ya no nazca de la estrechez del amor creado, sino de la participación en el mismo querer supremo que ama eternamente. Solo allí los pocos te amo del alma dejan de ser fragmentos pobres y comienzan a adquirir una amplitud que no procede de ella, sino de la acción divina que la asume y la transforma. En el fondo, la enseñanza del numeral puede resumirse así. Jesús tiene todo ordenado para la criatura y desea que la criatura ordene todo para él y en él. He ahí la reciprocidad perfecta, he ahí la forma madura del amor, he ahí la santidad verdadera. Cuando el alma entra en ese orden, ya no responde a Dios con actos aislados, sino con una vida entera, vuelta hacia su centro. Ya no ama solamente de vez en cuando, sino que aprende a dejar que todo en ella sea tomado, alineado y poseído por el fiat. Entonces la existencia entera se convierte en respuesta y la criatura, envuelta por el incesante te amo de Jesús, comienza a devolverle no solo palabras de amor, sino una vida reordenada en Él, pacificada en Él y transformada por la potencia soberana de su querer. Y para terminar, es muy conveniente, la verdad, y muy enriquecedor, escuchar un fragmento de una carta de Luisa a don Michele Samarelli, una carta fechada un 14 de octubre del año 1917. Porque en esta carta, en este pequeño fragmento, la verdad que es que está, encuentra toda esta perspectiva, encuentra una resonancia particularmente nítida en esa correspondencia de
de la pequeña hija de la divina voluntad, dirigida a un teólogo. Dice así Luisa, o mejor dicho, escribe Luisa. El buen Señor Jesús nos ate tanto en su querer de no hacernos recordar más del nuestro. Oh, cómo seremos felices porque sentiremos en todo nuestro obrar la marca divina. Sentiremos en nuestra voz el aliento de Jesús, el poder y el amor del mismo Jesús. Y entonces sí, podemos decir a Jesús, te amo, pero en verdad, porque en tu querer tengo también tu amor en mi poder. Por eso, no en mí te amo, sino en tu amor, el único digno de ti. Jesús no se dejará vencer en amor por su criatura, nos amará tanto, tanto, de confundirnos de amor. En cada latido del corazón, en cada respiro y pensamiento, nos vendrá un te amo del dulce Jesús. Y tantos nos vendrán de estos te amo, que nosotros no podemos llegar a contarlos todos. He aquí la respuesta. Jesús parece que os diga: ¿quieres que te ame mucho, mucho, demasiado? ¿Quieres que arroje en ti los inmensos océanos de mi amor, que llegue a volverme loco por tu amor? Vive siempre en mi querer, olvídate de ti mismo, hazme vivir en ti, y mi amor por ti llegará al non plus ultra. Así que, según hagas mi querer, yo te amaré de más, porque mi querer merece todo mi amor, así que pondré a tu disposición también mi amor. Bueno, pues estas son las palabras de Luisa a don Michele Samarelli. Que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fiat, fiat, fiat.